Vamos con otro ejemplo, muchachos. Nos están diciendo que el arco de la parábola y igual a x cuadrado, desde el punto 1, 1 hasta 2, 4, se hace girar en torno del eje de las y. Entonces el eje de giro es el eje y tenemos que calcular el área de la superficie resultante. Entonces, lo primero que hay que hacer es dibujar esa parabolita. Esa parabolita es una parábola que tiene vértice en el origen y que abre hacia arriba. Suponiendo que nos sale simétrica, ¿verdad? Podríamos decir que está más o menos así. Entonces, desde el punto 1,1 hasta el punto 2,4, vamos a tener un arco de parábola y ese arco de parábola es el que vamos a girar en torno del eje de las y. Es decir, este pedazo verde que estoy iluminando aquí es el único que vamos a girar en torno del eje de las y. Entonces se va a reflejar sobre sí misma y nos va a dar este otro pedazo. Al formar la superficie de revolución, vamos a tener una especie de canasta sin fondo, en donde toda esta es su superficie, ¿verdad? Podríamos decir que esta parte de abajo no está, esa no giró, y nada más nos queda la canastita verde, ¿ok? Entonces, lo que toca, muchachos, acuérdense, es tomar una decisión, y la primera decisión que debemos de tomar es, después de haber dibujado una fajilla típica o una franja típica, decidir quién es el radio, ¿verdad? Entonces, ahí está una franja típica, una fajilla típica, y yo te diría, mi radio va desde el eje de giro hasta la parte real, entonces para mí el radio es una X. Y este pedacito sería el diferencial de longitud, ¿no? Acuérdate que el diferencial de longitud lo puedes trabajar a tu gusto, en X o en Y, dependiendo de con quién vas a trabajar despejado, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si nosotros trabajamos tal y como está el despeje ahorita? Es decir, y igual a x cuadrada, y nada más recordamos nuestras formulitas, ¿no? Acuérdense que el área de una fajilla o de una franja no es otra cosa que 2pi por radio por el diferencial de longitud, y esto es lo que tendríamos que meter a una integral, pero primero hay que decidir quién es el radio. Ya lo decidimos, el radio es una x, entonces es 2pi por x por el diferencial de longitud, o podemos cambiar, si deseamos, 2pi por f de y por el diferencial de longitud. Es decir, o dejamos la x así tal cual, o la cambiamos por su despeje en y, ¿verdad? Que sería la raíz de y. Ok, yo voy a optar por la opción de arriba, aunque también se puede hacer con la opción de abajo. En estos ejercicios voy a tratar de manejar ambas opciones y ya tú decides cuál es la integral que te sale más fácil. Lo único que yo les recordaría, muchachos, es que ahorita ya ninguna integral definida nos es imposible porque conocemos los métodos de aproximación por Simpson, por trapecios o por punto medio, ¿verdad? Entonces, en la medida en que lo permita el ejercicio, pues podemos hacerlo utilizando esos métodos. Ok, entonces voy a trabajar el diferencial de longitud y lo voy a hacer de este lado. El diferencial de longitud y voy a empezar con la y despejada, ¿verdad? Entonces, la y no es otra cosa que x cuadrada. El siguiente paso es derivarla con respecto de x. Entonces, su derivada es 2x. Y el siguiente paso es elevarlo al cuadrado. Me voy a permitir hacerlo ahorrando un poco de espacio. Tendríamos que elevar al cuadrado esta derivada. Como quedó tan sencilla, pues la pongo aquí mismo. Y el cuadrado de esto sería 4x cuadrada. Y el siguiente paso es sumarle 1 y meterlo adentro de una raíz. Entonces ya lo voy a poner directamente. Le sumo 1 más 4x cuadrada y meterlo adentro de una raíz. Y ahí ya tengo el diferencial de longitud, ¿verdad? Entonces, siguiendo la fórmula, nos vamos aquí y decimos que el área de toda la superficie no va a ser otra cosa que la integral de 2pi por el radio, que es una x, por el diferencial de longitud que ya calculé y que es 1 más 4x cuadrada, por el diferencial de x. Los límites de integración tienden que estar en x, muchachos, porque el diferencial manda.
Entonces aquí tengo 1, aquí tengo 2, y si el arco era esto, entonces los límites tienen que estar en X, yo diría que desde 1 hasta 2, ¿verdad? Entonces desde X igual a 1 hasta 2, ¿te fijas? Si tuviéramos el diferencial en Y, porque hubiésemos trabajado con la X despejada en términos de Y, entonces los tomaríamos desde 1, que es este número, hasta este otro, que es 4, ¿verdad? Nos lo dice aquí el punto. Ok, esta integral no parece que vaya a estar muy difícil. Vamos a necesitar hacer un pequeño cambio de variable, una sustitución donde u es 1 más x cuadrada, o sea, lo de adentro del radical, y su derivada es, la derivada de 1 es 0, 2 por 4, 8x por dx. Entonces, cuando vemos si están presentes los términos del diferencial, el dx sí está, la x también está, pero el 8 no. Entonces vamos a tener que escribir un 8 para completar el diferencial y lo tenemos que neutralizar para no afectar la expresión. ¿Okay? Si reescribimos esta integral, nos va a quedar afuera 2pi entre 8, eso se puede simplificar perfectamente, por la integral de u raíz por du. ¿Te fijas? Estos que estoy palomeando, 8 de x y x, están dentro de du. El 2pi ya lo saqué y el radical quedó con una u adentro, porque u es 1 menos 4, 1 más 4x cuadrado. Entonces esto es pi cuartos a la hora de simplificar por la integral de u a la 1 medio por du. Y esta integral no es complicada, nos va a quedar que el área es igual a pi cuartos de u a la 1 medio más 2 medios, son 3 medios, dividido entre 3 por 2, ¿verdad? Ese 2 pasa multiplicando. Con límites desde x igual a 1 hasta 2. Entonces, yo creo que podemos cambiar los límites de integración o podemos regresar a nuestra variable original, ¿verdad? Miren, esto de cambiar los límites de integración quizás no lo hemos trabajado mucho, pero me gustaría que lo hiciéramos en este momento. Si los límites de integración son desde x igual a 1, entonces yo diría algo así. Si x es igual a 1, entonces u es igual a 1 más 4 por 1 al cuadrado. Entonces esto sería 5. Y si x es igual a 2, u sería 1 más 4 por 2 al cuadrado. Y esto sería 2 al cuadrado es 4, por 4, 16 y 1, 17, ¿no? Entonces podríamos calcularlo con límites de integración desde u igual a 5 hasta u igual a 17. Y así ya no tienes que volver a la variable original, ¿verdad? Este es un truquito que se hace cuando ya no tiene caso regresar. Entonces, la constante es pi arriba y 12 abajo, pi doceavos. Ah, pero espérame, traemos este 2. 2 cuartos es un medio. Entonces va a ser pi sextos, ¿verdad? Chécate, 2 cuartos es un medio, 2 por 3 son 6. Que multiplica a u a la 3 medios. Entonces, u toma el valor de 17 a la 3 medios, ese es el límite de arriba, menos el límite de abajo, que es 5 a la 3 medios. ¿Ok? Y entonces al hacer esas operaciones nos va a quedar la friolera de 30.846. Es lo que me está dando a mí este resultado, ¿no? Entonces vamos a ponerlo aquí. 30.846 unidades cuadradas es el área que estamos buscando. Podemos, muchachos, trabajarlo con la Y despejada. Me gustaría que hagamos eso en este momento para que veas cómo se pueden ir combinando las diferenciales de longitud, pero sin cambiar el hecho de que el radio es una X. Bien, ahora lo vamos a hacer. Si ya te quedaste contento con la otra forma, no necesitas ver este pedazo, pero a mí sí me gustaría que estuviera disponible para ti. Ahora voy a trabajar el diferencial de hipotenusa, o el diferencial de longitud, pero con la
x despejada. Entonces, si y es igual a x cuadrada, vamos a decir que la raíz de y es igual a x al despejarlo. Entonces, trabajando la x, ahora te fijas, todo lo vamos a trabajar en términos de y, me queda y a la 1/2. Cuando la derivo con respecto de y, entonces me queda 1/2 de y a la menos 1/2, y esto es lo mismo que 1 sobre 2 raíz de y. Cuando elevo al cuadrado este término, pues me quedaría que en el numerador es 1, quedaría derivada de x con respecto de y al cuadrado, no es otra cosa que 1 entre 4y, ¿verdad? Porque la raíz se elimina. El siguiente paso es encontrar el diferencial de longitud. El diferencial de longitud pues ya va a estar listo, ¿no? No es otra cosa que la raíz cuadrada de 1 más 1 entre 4 sobre y. Cuando hacemos esa sumita de fracciones nos queda 4y más 1 entre 4y, y todo eso adentro de un radical. Este radical lo podemos separar en 2 porque es un cociente y nos va a quedar 4y más 1, una raíz en el numerador, y abajo la raíz de 4y. Todavía podemos seguir separando y entonces nos va a quedar en el numerador 4y más 1, esto es la raíz arriba. Ay, muchachos, ese más parece como un 7, pero no es un 7, es 4y más 1 raíz entre 2 por raíz de y. ¿Te fijas? Estoy separando esto como si fuera un productito, es la raíz de 4 por la raíz de y la raíz de 4 es 2. Entonces, este es mi diferencial de longitud. Ahora, ¿cómo le voy a hacer? Lo que voy a hacer es, voy a tratar de encontrar el área utilizando esta formulita de aquí. ¿Ok? Entonces, el área no va a ser otra cosa que la integral de 2pi por el radio es una x, pero no puedo dejar x así, entonces tengo que cambiarlo por su despeje, ¿no? Y su despeje es raíz de y. Entonces, esto es el radio. El radio es una x, pero como todo está en términos de y, yo también tengo que cambiar el radio a términos de y. Por el diferencial de longitud, que es 4y más 1 adentro de una raíz, dividido entre 2 por raíz de y, por diferencial de y. Bien, entonces esta integral nos va a quedar convenientemente cómoda porque aquí vamos a poder eliminar la raíz de y con la raíz de y si se fijan esto está muy conveniente, en esta no vamos a sufrir mucho y nos va a quedar que esto es 2pi por la integral de arriba, pues ¿qué nos queda, muchachos? Pues nos queda que es 4y más 1 adentro de una raíz, y abajo nos está quedando un 2, que también convenientemente, no lo había yo visto, pero podemos decir que esto es la unidad por el diferencial de y. Entonces vamos a necesitar hacer aquí un u y de u. Vamos a decir que u es lo de adentro del radical y su derivada es 4 de y. Cuando verificamos que esté el diferencial completo, nos falta un 4 que podemos escribir y compensar perfectamente, ¿verdad? Entonces, al reescribir esta integral, nos va a quedar que es igual a pi cuartos, que es este término, por la integral de u a la 1/2, que es la raíz de u, por du. Y los límites, muchachos, ahí sí que tenemos que estudiarlos bien. Como el diferencial está en y, los límites tienen que estar en y. Entonces, la figura va desde 1 hasta 4, ¿verdad? Entonces, le vamos a dejar desde y igual a 1 hasta 4. Entonces, déjenme pintar aquí mi rayita para poder seguir. Quiere decir que el área que yo estoy buscando no es otra cosa que pi cuartos multiplicada por u a la 1/2 más 2 medios, es u a la 3 medios entre 3 por 2, ¿no? Ese 2 puede subir. Entonces, esto es lo mismo que 2 cuartos, es 1/2 pi sextos por u a la 3 medios. Y otra vez, muchachos, si los límites de integración los queremos cambiar,
Aquí los tenemos en Y, pero los podemos tener en U si hacemos el siguiente razonamiento. Fíjense bien. Si Y es igual a 1, U es igual a, y de aquí lo estoy leyendo, ¿no? 4 por 1 más 1, entonces es 5. Y si Y es igual a 4, entonces 4 por 4, 16, más 1, 17. Entonces U es igual a 17. Entonces podemos decir que nuestros límites son desde U igual a 5 hasta 17. Y esto nos quedó exactamente igual que en la integral con términos en X, entonces el resultado va a ser exactamente el mismo, muchachos, 30.846 y sustituimos directamente aquí el 17 y el 5, y son unidades cuadradas. Entonces ahí está resuelto por los dos caminos, por las dos formas. Una es dejando la X intacta y trabajando todo en términos de X, y otra es cambiando la X por una función de Y y trabajando todo en Y.